Olvídate de las enormes patas de pavo y de las chimeneas rugientes que ves en las películas de Hollywood. Si hubieras entrado en una taberna inglesa real del siglo XI, probablemente el olor te habría derribado antes de que alcanzaras a sentarte. Esta es la verdad áspera y fascinante sobre lo que la gente comía y bebía de verdad en la Edad Media y por qué aquello era, ante todo, una cuestión de supervivencia. Para entender de verdad qué había en el menú de la Inglaterra del siglo XII, primero hay que dejar de lado la idea moderna de un restaurante o de un pub y meterse de lleno en la realidad embarrada y ahumada de una casa de ale medieval. En el siglo XI, justo después de la brutal conquista normanda, la sociedad estaba rígidamente dividida, y sus lugares para beber también. Una auténtica taberna era un negocio más refinado, donde se servía vino caro e importado, destinado casi exclusivamente a señores normandos francófonos, mercaderes acomodados y altos miembros del clero. Pero para la inmensa mayoría de la población, campesinos agotados, siervos y jornaleros, el lugar donde se bebía era la casa de ale del pueblo, y ni siquiera solía ser un edificio hecho para ese propósito. Normalmente era la vivienda humilde de algún vecino, una casa estrecha de entramado de madera y barro. Se sabía que estaba abierta cuando la esposa cervecera, que acababa de preparar una nueva tanda de bebida, sacaba a la puerta una larga vara con una rama verde atada en la punta. Era la señal de que el ale estaba listo. Al entrar, lo primero que golpeaba era una pared de olor, el sudor rancio de hombres que llevaban trabajando la tierra desde el amanecer, el humo acre de la leña del hogar central y el pesado aroma a grano cocido, base absoluta de la dieta medieval, y la razón misma por la que existían estos lugares era el ale. Pero aquel ale no se parecía en nada a las lagers claras, doradas y con gas de hoy. El ale del siglo XII era casi pan líquido, espeso, turbio, muy calórico y totalmente sin burbujas. Como el agua de pozos y ríos a menudo no era segura para beber, prácticamente todo el mundo en la aldea, incluidos los niños pequeños, tomaba este ale flojo desde la mañana hasta la noche para mantenerse hidratado y con fuerzas. Además, el lúpulo aún no formaba parte habitual de la cerveza inglesa. En su lugar, este ale temprano se aromatizaba y se conservaba con mezclas de hierbas y botánicos locales, milenrama, artemisa, brezo y otras plantas. Como no tenía el poder conservante del lúpulo, se estropeaba en pocos días, así que elaborarlo era una tarea constante, interminable y esencial para las mujeres de la aldea. En cuanto a la comida sólida que se servía en estas casas de ale, la gran reina indiscutible de la dieta popular era un plato humilde llamado pottage. Si un jornalero cansado dejaba su penique bien ganado sobre una mesa de madera basta, no iba a recibir una pierna asada de cordero. El pottage era un guiso espeso, o a veces una especie de papilla, que se mantenía hirviendo durante horas en una gran olla de hierro o barro sobre el fuego. Su base dependía por completo de lo que los campesinos lograban sacar de sus pequeñas parcelas: avena o cebada cocida, reforzada con verduras duras y fibrosas como coles, puerros, cebollas, ajo, nabos y guisantes. La belleza del pottage estaba en su flexibilidad. Si a la dueña de la casa de ale le había ido bien esa semana, o si algún cliente llevaba algo para intercambiar, la olla podía enriquecerse con un poco de proteína, suficiente para atraer a más gente. Pero casi nunca se trataba de ternera o cerdo fresco, lujos reservados en gran medida a la nobleza. Lo más habitual era que el guiso tomara sabor con recortes de tocino salado, algo de pescado seco, si la aldea estaba cerca de la costa, o quizá unos huesos con tuétano, para darle al caldo algo de la grasa que tanto necesitaba. Junto a ese cuenco humeante aparecía el otro pilar irrenunciable de la dieta: el pan. El pan blanco, refinado de trigo, era un lujo reservado a los ricos. La gente común comía un pan oscuro, vasto y densísimo, hecho con una mezcla de centeno, cebada y, a veces, incluso legumbres secas molidas. Era un pan duro, pesado,
áspero para los dientes y cargado de fibra. Tan resistente era que a menudo servía también como herramienta. Los campesinos usaban trozos gruesos de ese pan para recoger el potage, empaparlo con el caldo y ablandarlo un poco antes de masticarlo. Era una dieta monótona, dura y agresivamente fibrosa, sí, pero era el combustible indispensable de una población que pasaba la vida entera entregada al trabajo físico extenuante desde que salía el sol hasta que por fin anochecía. Cuando la pesada puerta de madera de la casa de Ale se cerraba contra el frío inglés, uno se topaba de golpe con un muro de pura humanidad. En el siglo XI, aquellas salas pequeñas, ennegrecidas por el humo, eran mucho más que un sitio donde tomar algo barato. Eran el verdadero epicentro de la vida del pueblo y el único refugio real frente al peso aplastante del sistema feudal. Los campesinos apenas tenían tiempo libre y sus propias chozas eran oscuras, heladas y compartidas con los animales. Por eso, la casa de Ale se convertía en su sala de estar, su ayuntamiento y su escapatoria al final del día. La escena era intensa. El aire parecía casi sólido, cargado con el picor del fuego de turba o leña, el olor agrio del ale derramado y los cuerpos sin lavar de hombres y mujeres que habían pasado las últimas 14 horas rompiéndose la espalda en una tierra dura e ingrata. La luz venía solo del hogar y de unas pocas velas miserables, hechas con grasa animal, que humeaban muchísimo y olían casi a carne quemada. En medio de ese asalto sensorial, el ruido era ensordecedor. No había silencio melancólico en un rincón. La sala estaba llena hasta los topes, hombro, con vecinos apretados en bancos toscos, bebiendo de jarros de madera o recipientes de cuero. El ale corría sin parar, y la dueña también ofrecía cualquier provisión extra que hubiera logrado reunir, forrajear o conservar para mantener a la clientela bebiendo. Además del omnipresente pottage y del pan duro como una piedra, los clientes podían tener la suerte de comprar un trozo de queso fresco. No significaba que estuviera mohoso. En aquella época, verde quería decir simplemente joven, sin madurar. Los quesos curados eran bienes valiosos, más propios del comercio o de las mesas señoriales. Los campesinos comían cuajadas blandas, muy perecederas, hechas con leche de oveja o de cabra y fuertemente saladas para que no se echaran a perder. Y si algún furtivo local se había atrevido a desafiar las severas leyes forestales normandas, que prohibían a los campesinos cazar ciervos o jabalíes del rey bajo penas brutalísimas, quizá hubiera, a escondidas, un conejo duro y fibroso o unas cuantas palomas torcaces asándose al fuego. La recolección también era fundamental para completar la dieta. Se añadían al alimento ajo silvestre, ortigas, berros y avellanas recogidas en los bordes del bosque. Cada sola caloría contaba y no se desperdiciaba absolutamente nada. Pero la casa de Ale no giraba solo en torno a sobrevivir un día más. Era el corazón social del campesinado. Allí las reglas rígidas de la sociedad medieval aflojaban un poco. Era un espacio de entretenimiento ruidoso, iluminado por el fuego. Juglares ambulantes o narradores, esperando ganarse un cuenco de guiso gratis, podían pulsar un arpa de madera y cantar canciones atrevidas o recitar viejos poemas heroicos, ofreciendo a la gente una rara ventana a un mundo que quedaba más allá de los límites fangosos de su aldea. También había juego, y mucho. Los hombres se inclinaban sobre las mesas para lanzar dados o disputar partidas a juegos de tablero como el Nine Men's Morris. Y para personas que casi no poseían nada, las apuestas podían ser increíblemente altas. Una mala tirada podía costarle a alguien su hoz de hierro, su túnica de lana o un saco de grano que necesitaba desesperadamente para sembrar. Y naturalmente, mezclar agotamiento, apuestas y litros de ale turbio terminaba muchas veces en violencia. Como no existía una policía tal y como la entendemos hoy, una discusión por unos dados amañados o por una oveja robada podía resolverse allí mismo, sobre el suelo de tierra, a puñetazos, con taburetes de madera o con los pequeños cuchillos de mesa que todos llevaban al cinto.
Aún así, pese a las peleas ocasionales, la casa de Ale era el único lugar donde un campesino del siglo XII podía olvidar por un momento los impuestos asfixiantes, el trabajo brutal y el hambre siempre acechante. Era un rincón de calor y camaradería, aunque solo durara lo que quedaba en el fondo de una copa de madera, pero ese refugio ruidoso y encendido por el fuego no podía durar para siempre. El final de la noche devolvía a todos, sin remedio, a su realidad. A medida que avanzaban las horas y las reservas de ale espeso y turbio empezaban a agotarse, las carcajadas, el sonido de los dados y las canciones de los juglares iban apagándose poco a poco hasta convertirse en un murmullo cansado. El fin de aquella breve libertad lo marcaba la campana del toque de queda del pueblo, una medida impuesta por los normandos para evitar incendios y controlar las reuniones nocturnas. El término aludía literalmente a cubrir el fuego. Cuando aquella campana de hierro sonaba desde la torre de la iglesia local, la orden era clara. Había que apagar o sofocar los fuegos domésticos y toda reunión pública debía terminar de inmediato. Si la aldea era lo bastante grande como para tener vigilancia nocturna, los guardianes patrullaban buscando rezagados. Cualquiera que anduviera por los caminos de barro después del toque de queda se arriesgaba a una multa severa por parte del sheriff local o, peor aún, a ser tratado como ladrón o forajido. Así que, con el estómago lleno de pottage espeso a base de avena y la mente aturdida por litros de ale aromatizado con hierbas, los clientes salían tambaleándose hacia la negrura total de la noche inglesa. No había farolas, solo la oscuridad densa y sofocante del campo medieval y a lo lejos el aullido inquietante de los lobos procedente de los bosques que rodeaban los asentamientos. Volvían a sus casas guiándose por la memoria y por la luz de la luna, con las botas hundiéndose en el fango inmundo de los caminos sin empedrar. Y lo que les esperaba al llegar no era una cama blanda, ni una habitación en silencio. Volvían a tumbarse en los mismos jergones de paja infestados de piojos que habían dejado apenas unas horas antes, acurrucados junto al ganado para robarle un poco de calor al cuerpo de los animales. La enorme cantidad de ale que habían bebido era vital para hidratarse y para alcanzar un mínimo de calorías al día. Pero la bebida también cumplía otra función. Era una especie de anestesia local, una manera de olvidar por un rato el dolor punzante de las articulaciones y los callos abiertos de las manos. La arqueología moderna ha mostrado que muchas de sus dentaduras estaban desgastadas casi hasta quedar planas por la gravilla de piedra que inevitablemente se colaba en el pan basto, y sus huesos conservan marcas inconfundibles de una vida entera de esfuerzo físico implacable. Vivían en un mundo aterradoramente precario, donde una sola mala cosecha o una helada inesperada podía significar hambre masiva para toda la aldea. Y sin embargo, ese ciclo brutal de trabajo agrícola sin fin, comida tosca y breves escapadas a la casa de Ale, forjó una población asombrosamente resistente. Eran personas trabajadoras que literalmente levantaban su vida con el mismo barro sobre el que caminaban. No tenían las especias importadas, las carnes saladas de las mesas nobles ni los vinos franceses de sus señores normandos, pero se tenían los unos a los otros. La olla comunal de guiso humeante, los panes oscuros y duros, y los jarros compartidos de ale turbio eran el pegamento que mantenía unidas a aquellas frágiles comunidades campesinas. Compartían lo poco que tenían, protegían a sus vecinos y de algún modo todavía encontraban pequeños momentos de alegría genuina en una época que la historia suele recordar solo por su dureza y su sufrimiento. Y cuando el amanecer rompía unas pocas horas después, tiñendo el cielo inglés de un gris pálido y helado, el gallo del pueblo volvía a cantar. El breve respiro de la noche había terminado. Los aldeanos se incorporaban con el cuerpo dolorido, se frotaban de los ojos el humo de la leña y regresaban una vez más al barro helado para empezar exactamente el mismo ciclo agotador. Eran el motor olvidado de la Inglaterra medieval, sobreviviendo un día más,
a base de un cuenco de pottage y de pura resistencia.